Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa de Aprendo en Casa para familias con niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Rocío Colca, parte del equipo de la Dirección de Educación Básica Especial y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. Desde inicios de julio hemos entrado a la etapa denominada la nueva normalidad. Esta etapa no significa la eliminación del virus y el retorno a nuestras vidas antes de la cuarentena, sino realizar algunas actividades, pero continuando con el distanciamiento social y las medidas de seguridad a fin de evitar el contagio. Nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales continuarán en casa. Ellos podrán salir por determinados periodos de tiempo, tomando las medidas de precaución necesarias, pero ¿cómo manejamos sus emociones, específicamente los niños con TEA, frente a esta nueva normalidad? Estará con nosotros Marilia Vaquerizo Sedano. Ella es psicóloga y neuropsicóloga especialista en trastornos del espectro autista. Nos acompañará en la primera parte para tratar el tema manejo de emociones con trastornos del espectro autista en la nueva normalidad. En la segunda parte del programa nos trasladaremos al departamento de Ica, específicamente a la ciudad de Pisco, para conversar con la maestra Miriam Jara Vidal. Ella es directora y docente del PRITE Dulces Angelitos de Pisco. Ella nos comentará su labor como única docente y los retos que asume a diario para brindar educación a distancia a los 24 niños que alberga el PRITE. Hacemos un pequeño corte y regresamos con nuestra primera invitada. Aprendo en Casa. Ya se encuentran disponibles los programas de radio de educación básica especial. Si deseas escucharlos, ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de intervención temprana, PRITE, y los del Centro de Educación Básica Especial, CEBE. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en Casa. A esta hora del programa nos enlazamos con Marilia Vaquerizo Sedano. Ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga, especialista en trastorno del espectro autista. Es máster en neurociencia y biología del comportamiento. Actualmente es directora de Turing, organización civil que trabaja con personas del espectro autista. Buenas tardes, Marilia. Gracias por estar hoy en el programa. Buenas tardes, Rocío. Gracias por la invitación. Marilia, este es un programa dirigido a familias y docentes. Familias que tienen niños con necesidades educativas especiales, que incluye a nuestros chicos con TEA. El tema que hoy nos convoca justamente es manejo de las emociones en niños con trastornos del espectro autista. Como tú sabes, en estas últimas semanas hemos comenzado una nueva etapa de convivencia. Los niños menores de 14 años tienen que continuar en sus hogares por medida de precaución, pero los padres tienen que salir a trabajar. Entonces, esto de todas maneras, en los hogares ha ocasionado cambios. Y como sabemos, estos cambios definitivamente afectan a nuestros chicos. ¿Cómo manejamos las emociones, Marilia, de nuestros niños con TEA frente a esta nueva normalidad? Sí, es posible que en esta etapa los niños dentro del espectro autista presenten altos niveles de estrés y dificultades en la autorregulación, por lo que es probable que incrementen sus conductas desafiantes y se agraven condiciones comórbidas, por ejemplo, ansiedad o depresión. Yo creo que es importante priorizar el bienestar emocional de los niños y el gran aprendizaje de este año va a ser cómo hacerle frente a situaciones complicadas. La primera recomendación es ir explicándoles a los niños los cambios que se están dando en esta nueva etapa, de forma sencilla, según su nivel de información y con recursos visuales, por ejemplo, pictogramas, cuentos, videos, historias sociales. Es bueno anticiparles estos cambios, también destacar las consecuencias positivas que pueden tener
Y además, dado que la información puede ser abrumadora, es mejor evitar la sobreexposición a medios de comunicación. Por otro lado, creo que una recomendación importante es establecer una rutina diaria, hacer que su entorno sea lo más predecible posible. Es conveniente considerar actividades de aprendizaje y de ocio según la edad del niño. Pueden organizar el horario haciendo uso, por ejemplo, de una pizarra o una cartulina, y especialmente es importante cuidar sus horarios para la alimentación y el sueño, promover la actividad física con juegos y practicar ejercicios de relajación. Gracias, Marilia. Un tema que a veces complejiza la labor de los padres que tienen chicos con TEA en casa es justamente las reacciones frente a los cambios. Entonces ellos definitivamente están siempre sujetos a rutinas establecidas y cuando hay cambios necesitamos anticiparnos, como bien lo has dicho, ¿no? Prepararlos para esos cambios que de pronto para nosotros puede ser un proceso mucho más rápido, para ellos no. Entonces, pero en esos cambios a veces se suscita una serie de crisis y sobre todo cuando los chicos ya están adolescentes, esas crisis pueden ser bastante complejas. ¿Qué recomendaciones le brindamos a los padres justamente en estos momentos que a veces definitivamente no saben qué hacer y la situación igual está allí, pero necesitan manejar el momento? ¿Qué les podríamos decir, Marilia? Es muy conveniente hablar de emociones en casa y tiene que trabajarse en familia la gestión de la incertidumbre, de la tristeza y de la molestia especialmente. Si hay momentos tensos con frecuencia, lo mejor es diseñar un plan para enfrentarlos manteniendo la calma. Si unos padres saben qué hacer, va a ser mucho más sencillo. Y si el niño presenta conductas desafiantes o crisis fuertes, es importante brindarle tranquilidad y seguridad, darle estrategias para disminuir su nivel de activación, como ir a un lugar en la casa, tumbarse, apretar un cojín, hacer ejercicios, etc. Y por otro lado, si hay riesgo de agresión, si es posible que el niño se haga daño o pueda hacer daño a otras personas, es necesario acudir a un especialista o un centro de salud. Bien, Marilia, sí, creo que allí definitivamente es una tarea difícil. Creo que es uno de los espacios más complicados que tienen nuestras familias, justamente el hecho de poder lidiar, ¿no?, con las crisis, con el manejo de las emociones. Y es muy importante lo que has dicho, el hecho de trabajar un plan familiar y anticiparnos a las situaciones, ¿verdad? Exacto. Es decir, algo así, muy bien, si esto pasa con nuestro hijo, ya sea niño o adolescente, ¿qué debemos hacer? No solo la madre, no solo el padre, que a veces finalmente son los que asumen, sino la familia. Y ahora que las familias no están, ¿verdad?, nos enfrentamos, Marilia, a un nuevo escenario. Las familias van a regresar al trabajo. Los chicos se quedan en casa porque ellos no regresan todavía a la escuela. Entonces, se van a quedar a cargo o de hermanos mayores o de otros miembros de la familia. ¿Cómo deberíamos abordar esta problemática? Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos trabajar aquí? Creo que en este caso lo recomendable es estructurar el tiempo lo más posible, hacer un horario con actividades que puedan ser de ocio y de aprendizaje. El niño, si tiene una rutina diaria que seguir, va a estar mucho más tranquilo y el nivel de ansiedad va a disminuir. Por ejemplo, pueden estructurar el tiempo haciendo uso de una pizarra, de una cartulina, de una aplicación. Es importante también que consideren muchas actividades asociadas a la actividad física, porque eso va a hacer también que disminuya su nivel de activación, disminuya la ansiedad. Totalmente de acuerdo. Entonces, nos has brindado unos elementos realmente muy interesantes, el hecho de tener un plan familiar frente a escenarios complicados como una crisis, y otro muy importante que señalas que tiene que ver, si los padres ya no están, es importante que las rutinas se mantengan. Entonces, sí es importante tener visible en la casa la rutina con los horarios establecidos. Mientras esté todo, digamos, medianamente pauteado en algún lugar, ellos se van a sentir seguros. ¿Qué pasa cuando hay cambios? ¿Cómo los manejamos? Tú sabes que en el día a día estamos justamente en un momento donde cada día aparecen nuevos elementos, se complican y podemos regresar a un aislamiento, volver otra vez, en fin, no, estamos justamente, como lo decías tú,
en una época donde echamos a mano un poco de lo que significa gestionar la incertidumbre. ¿Qué hacemos cuando las rutinas se tienen que cambiar por algún motivo? ¿Cómo trabajamos eso con nuestros chicos? Lo mejor es anticipar los cambios y si no es posible anticipar, entonces explicarle los cambios a los niños. Según el nivel de funcionamiento, es necesario utilizar algunos recursos. Por ejemplo, yo hablaba de pictogramas a nivel de niños que tienen lenguaje disminuido. Se puede utilizar cuentos, videos, y si hay niños que tienen mayor nivel de funcionamiento, se puede utilizar otros recursos para que entiendan por qué se están dando estos cambios. Y además mencionaba también que es necesario presentarles las consecuencias positivas que pueden tener. Sé que es difícil porque solemos ver más las consecuencias negativas, y de hecho estas son mayores, pero también hay consecuencias positivas que pueden hacer que tengamos una visión con más esperanza respecto al futuro. Bien, Marilia, definitivamente no es una situación fácil, pero nuestras familias, digamos, también recurren a una serie de habilidades, y en esta época de aislamiento que ha culminado y hemos entrado a otra etapa, ellos también han cumplido una función, digamos, importantísima en el proceso de aprendizaje. Se han quedado en casa y ahora tienen que salir, volver a trabajar. Entonces, siempre a veces pensamos en los chicos, pero pensando un poco en los padres, también ellos se van con una angustia a trabajar, ¿no? Se van porque tienen que dejar a los chicos, han estado casi 3 meses con ellos. Poco para finalizar la entrevista, ¿qué les diríamos a los padres justamente de nuestros chicos con TEA ahora que tienen que regresar a sus labores? Sí, creo que este periodo ha sido de aprendizaje para todos y especialmente para los chicos dentro del espectro y para los padres, porque se han tenido que enfrentar a muchos desafíos, ¿no? Las crisis que pueden presentarse por los cambios de rutina, el aumento de ansiedad, el aumento de estrés para todos. Y ahora en esta nueva etapa creo que también pueden darse otros aprendizajes. Por ejemplo, pueden trabajar más la autonomía o la gestión de tiempo con sus hijos. Es difícil, sé que es complicado en el mayor caso, en la mayoría de familias, pero creo que es posible y el entorno va a favorecer que los niños se desarrollen más. Creo que también una recomendación importante en este periodo es que traten de conectarse en el tiempo en que están en casa con sus hijos. Los cambios pueden hacer que ahora los extrañen más, pero en el tiempo en que están en casa, compartan sus intereses, conéctense con ellos a través de lo que les gusta. Lo recomendable es hacer siempre juegos en familia, hacer que las actividades que les gustan a ellos también sean actividades de aprendizaje. Por ejemplo, mediante los juegos se puede aprender a ganar, a perder, a seguir el ritmo de la conversación, a tomar turnos, etc. Yo creo que también debemos pensar más que el aprendizaje no solo es formal en el colegio, sino también puede darse un aprendizaje en cualquier situación o actividad. Y esta situación complicada también nos va a dejar muchos aprendizajes. Totalmente de acuerdo, Marilia. Todos creo que hemos aprendido de esta etapa y ahora nos enfrentamos a otro escenario y los aprendizajes continúan. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa y por estas recomendaciones a nuestras familias que tienen chicos con TEA. Gracias, Rocío. Un gusto estar aquí. Bien, ha estado Marilia, ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hacemos un pequeño corte y regresamos. Aprendo en casa. Ya se encuentran disponibles los programas de radio de educación básica especial. Si deseas escucharlos, ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de intervención temprana, PRITE, y los del Centro de Educación Básica Especial, CEB. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. En esta parte del programa nos vamos al sur de nuestro país, a la ciudad de Pisco, para conversar con la maestra Miriam Jara. Ella es directora y única docente del PRITE Dulces Angelitos de Pisco. El PRITE tiene recién 4 años de creación y acoge a 24 niños de la ciudad.
Miriam realiza una atención personalizada con cada familia para continuar con la enseñanza desde casa. Miriam, buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Miriam, como contábamos al empezar la entrevista, tienes un escenario complicado, por así decirlo. Estás a cargo del PRITE y tienes 24 niños. Eso de por sí ya es un número, digamos, desafiante. ¿Cómo te organizas con las familias para poder continuar brindando la atención a los estudiantes? Así es, Rocío. Es un reto grande asumir el PRITE con la cantidad de niños que atiendo al día de hoy. Sin embargo, también es motivador porque se ven los resultados pese al cómo venimos trabajando ahora, ¿no? Por ejemplo, los aliados definitivamente en este momento son las redes sociales y las aplicaciones, lo que me permiten estar comunicada con cada una de las familias y sí se tiene que cumplir siempre la atención personalizada a cada una de ellas, ¿no? Pero en esto suma mucho el apoyo de la familia, ¿no? Yo cuento con el apoyo y la motivación de las familias, lo que hace el trabajo llevadero, por supuesto. Es importante, Miriam, lo que nos dices, porque definitivamente la actitud cuenta en una situación compleja y mirar esto como una oportunidad para aprender dice muchísimo de la forma como estás organizando a tus familias. Mencionabas las redes sociales. ¿Qué aplicaciones utilizas? ¿Cómo te has organizado? Digamos, ¿tienes a los padres en un circuito de mensajería? Cuéntanos un poquito de esas estrategias. Tú sabes que nos escuchan docentes, nos escuchan familias y a veces el escuchar un poco algunas alternativas también nos abren puertas a la creatividad. Bien, te cuento que sí, nos hemos organizado, tenemos un grupo de WhatsApp y ese grupo es básicamente informativo, es decir, ahí yo comparto, por ejemplo, el contenido de lo que se trabaja en la estrategia Aprendo en Casa, pero sin embargo también comparto las guías que yo hago de manera personalizada para cada grupo de niños según las características individuales de cada uno. Pero de manera personal me comunico de manera semanal con cada una de las familias para darles de repente las adaptaciones extra de acuerdo a las indicaciones de su niño y siempre trato de darles una recomendación para la actividad asignada en la semana antes de la actividad para asegurarme de que la ruta de la actividad tenga éxito y por supuesto al finalizar la actividad cuando yo ya veo las evidencias que las mamás me mandan de manera personal al WhatsApp, puedo darles la retroalimentación. Por otro lado, en los PRITE trabajamos también con aliados estratégicos que vendrían a ser diversos especialistas también relacionados al trabajo del desarrollo del niño. Entonces, como todas las mamás del PRITE manejan propiamente la red social de Facebook, hemos abierto un espacio, tenemos un Facebook del PRITE en la cual los talleres para padres los hacemos a través de un en vivo, ¿no? Hemos invitado psicólogas, terapeutas de lenguaje, etcétera, pero la manera en cómo se dan ahora, ya por las circunstancias en las que nos encontramos, ya no son de manera presencial, ¿no? Pero las hacemos a través de un en vivo en la cual las mamás se conectan, ellas también han aprendido, ¿no? Han aprendido a usar la tecnología, al igual que todos ahorita, entonces de esa manera ellas puedan participar de manera activa en el taller y preguntan, ¿no? Mandan sus comentarios y de esa manera es como nosotros estamos dando el soporte a lo que es el educar en estos días, ¿no? Interesante, Miriam. Entonces, talleres en vivo, grupos de WhatsApp, digamos, la tecnología se ha convertido, como bien lo dices, en una aliada. En todo ese escenario, Miriam, ¿cuál ha sido el mayor reto? Definitivamente el PRITE, al ser un programa orientado, como se sabe, a niños menores de 3 años en condición de discapacidad o en riesgo, no son propiamente los niños los que todavía tienen la autonomía por la edad para ejercer de repente el contenido que se les da, sino la familia. Creo que el mayor reto es el mantener a las familias motivadas. Ese para mí es el mayor reto, ¿no? A través de la comunicación, a través de la retroalimentación que se le da y por supuesto este trabajo en equipo a la larga tiene buenos resultados. Nosotros acabamos de terminar el primer trimestre y también por Zoom yo me he reunido con cada familia justamente para conversar sobre cuáles han sido los logros en este primer trimestre y cuáles van a ser
los logros en el siguiente trimestre, ¿no? Y ese es para mí el reto. Aquí tenemos que tener, digamos, enganchadas a la familia, ¿no? Que la familia esté comprometida, que la familia sepa que lo que está haciendo es realmente enriquecedor para su niño o su niña. Bien, totalmente de acuerdo. Mantener motivadas a las familias es un reto, y mantenernos motivados quienes estamos al frente de las familias también. Y justamente en ese sentido va nuestra última pregunta. ¿Qué mensaje les darías a tus colegas de los otros PRITES? Tú sabes que hay 101 PRITE a nivel nacional. Así es, somos muchos los PRITE que estamos en distintas partes del Perú, y el mensaje que les doy es continuar trabajando en equipo. Nosotros también tenemos un grupo de PRITES a nivel nacional donde también compartimos información, materiales, etcétera, ¿no? Pero si hay algún mensaje que les puedo dar es que sigamos adelante. Estas circunstancias que vivimos definitivamente han sido un cambio para todos, y para nosotros los maestros desde los PRITE, por supuesto que es un reto que hemos asumido, y que sigamos trabajando con las familias, ¿no? Que pensemos que al otro lado de la pantalla, en este caso, hay una familia que está esperando por las orientaciones nuestras, hay un niño que está esperando por las guías que nosotros le vamos a dar para mejorar su desarrollo, y que sigamos motivadas siempre pensando en lo positivo que nosotros podemos aportar a la vida de cada familia. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu testimonio y por las recomendaciones que nos dejas hoy en esta tarde. Gracias por haber estado hoy con nosotros en el programa. Gracias, Rocío, también muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa. Aprendo en casa. Ya se encuentran disponibles los programas de radio de educación básica especial. Si deseas escucharlos, ingresa a www.aprendoencasa.pe y podrás escuchar los programas de intervención temprana, PRITE, y los del Centro de Educación Básica Especial, CEB. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Vamos llegando al final del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. Debemos diseñar y trabajar un plan familiar con nuestros niños TEA. Es importante definir las responsabilidades y el accionar en cada caso. Punto número 2. Es importante anticiparnos a las emociones de nuestros niñas y niños con TEA, dialogar con ellos con mucha paciencia para ayudarlos a procesar los cambios. Punto número 3. En ausencia de los padres, los cuidadores a cargo deben seguir las rutinas establecidas, estructurar los tiempos y continuar con el desarrollo de las actividades en casa. Hasta aquí. ¿Qué aprendimos hoy? Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Siempre es un placer estar con ustedes en este programa dirigido a familias y docentes. Los esperamos en una próxima edición. Un abrazo virtual. Buenas tardes. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.